Qué bueno estar en la casa de Dios en este domingo. Y saben, el asunto de la resurrección es un asunto central en nuestra fe. Y hoy quisiera que podamos como escarbar un poco con mayor profundidad en este tema, porque este es un tema, les diré, como medular, ¿no? Para entender la vida cristiana y lo que sustenta nuestra fe. Y cuando te estoy diciendo esto, quisiera arrancar leyéndote 1 Corintios, capítulo 15, porque creo que pocos pasajes son tan contundentes respecto al valor de la resurrección en nuestra fe como este pasaje. Y hoy lo que quisiera luego de esto es que tratemos de ver algunos casos que registra la palabra de aquellos que experimentaron al Cristo resucitado y lo que provocó en ellos. Porque yo confío que lo que hoy podamos tomar de lo que provocó en cada uno de estos ejemplos que tenemos en la palabra va a ser solamente un anticipo profético de lo que Dios va a hacer con nosotros mismos. Amén. Si Jesús lo hizo en otros, Jesús lo va a hacer en nosotros también. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea, al apóstol Pedro, luego se apareció a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive, o sea, eran testigos oculares que todavía estaban ahí en ese tiempo, aunque algunos ya han muerto, y luego se le apareció a Jacobo el justo, o sea, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, y más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Y en el versículo 13 más adelante dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Fíjense que Pablo está hablando de dos asuntos que están conectados: la resurrección de Cristo y una doctrina sobre la que nuestra fe se basa, se sustenta, que es la resurrección de los muertos, o sea, la esperanza en que un día nosotros volveremos a vivir y Dios hará nuevas todas las cosas, ¿no? Porque a veces nosotros el único concepto que tenemos es el del cielo, sería partimos de la tierra, o sea, morimos físicamente como lo conocemos ahora y nos vamos con el Señor. Pero en realidad la palabra de Dios lo que nos habla es de que en la consumación de todas las cosas, cuando Cristo Jesús regrese, en realidad lo que sucederá es la resurrección de los muertos. Eso significa que volveremos a vivir y Dios hará un cielo nuevo, una tierra nueva, y reinaremos juntos con Él. Eso es lo que la palabra de Dios enseña acerca del fin de los tiempos. Tema que no nos atañe hoy, pero Pablo se estaba refiriendo a esto al referirse a la resurrección de Cristo Jesús. Y pone a la resurrección de Cristo Jesús, lo que estoy dándoles ahora es como un fundamento, pone la resurrección de Cristo Jesús como base de nuestra fe. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, nuestra fe es ilusoria. Llega a decir unos versículos más adelante, en el versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y aún todavía están en sus pecados, porque si Jesús no venció a la muerte levantándose, aún ni siquiera nuestros pecados podían haber sido perdonados o nuestras enfermedades podían ser sanas. Sería toda nuestra fe está sustentada en que Cristo murió, pero resucitó. Entonces, con esto lo que te estoy queriendo decir es: cada vez que pienses en que Jesús se levantó de entre los muertos, pensá que esa es la base de tu fe. Yo no sé si estuviste el viernes acá en el tributo a Jesús. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo bueno, ¿no? Lo que Dios nos permitió vivir. Y no sé si se acuerdan la obra de teatro que hicieron los chicos, espectacular. En el momento en el que el Super Jesús Arnaldo se para sobre la muerte acá, le arranca del cuello las llaves, ¿no? Y eso es lo que la palabra de Dios dice en realidad.
que Jesús, cuando murió, fue al infierno mismo a arrancar la autoridad que el ser humano le había dado al enemigo sobre un montón de cosas, sobre nosotros mismos. Esa misma autoridad es la que quizás te ha enfermado, es la que quizás ha dañado tu casa, es la que le ha dado lugar a él para destruir, para matar, para robar, porque eso es lo único que el enemigo sabe hacer. Pero Cristo Jesús tomó las llaves y nos devolvió la autoridad. Por eso todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús tiene esperanza. Amén. Y es una esperanza que no solo atañe a la vida presente, aunque muchas de las cosas que vamos a ver hoy tienen que ver con cosas que aún el efecto de la resurrección provoca en nuestra vida presente. Creo que lo más poderoso de la resurrección de Cristo es la certeza que nos da de una vida eterna, de una vida por siempre, estando con Él, siendo completos en Él. Creo que nuestra mayor esperanza es esa, tiene que ver con la eternidad. Porque todo lo que conocemos hoy, aún lo que Dios puede hacer hoy, es pasajero. Algún día lo que somos, tal como lo vemos, desaparecerá. Pero todo lo que está basado en la eternidad permanecerá para siempre. Y nosotros, más allá de este cuerpo que vemos, que se va degradando, y las canas se van, ¿no?, saliendo, y para algunos hombres el pelo se va cayendo, y algunas mujeres, aunque te pongas todo el reboque que quieras, las arrugas están ahí. No le digas eso, esposo, a tu esposa porque te mata. Hoy lo aprovecho porque mi esposa no está, pero si no. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Y saben, por encima del cuerpo somos espíritu. Y nuestro espíritu va a volver al espíritu de Dios. Así que qué bueno es poder meditar en esta mañana en esto. Yo quisiera mostrarte 7 casos muy rápidamente de aquellos que se encontraron con el Cristo resucitado y cómo les cambió la vida. Y el primero de estos casos es el caso de 2 discípulos que iban camino al campo, y su historia solo aparece registrada en Lucas. Después en otro de los evangelios aparece como meramente mencionada. Pero Lucas capítulo 24, versículo 27 al 32, tiene la historia de estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Versículo 27 del capítulo 24 de Lucas dice que comenzando, le pongo en contexto, se acercó un individuo mientras ellos caminaban y comenzó a hablar con ellos dos, y ellos no sabían que ese era Jesús, que había resucitado. Eso fue el mismo domingo que resucitó. Ellos se estaban yendo ya a la tarde, hacia el atardecer, caminando hacia el campo, volviendo como a su hogar a las afueras de Jerusalén. Y de pronto este individuo comienza a charlarles y ellos les cuentan de Jesús, y en realidad no sabían que era con Jesús con quien estaban hablando, ¿no? Y en el versículo 27 dice que comenzando por Moisés, este individuo extraño que era Jesús, y pasando por todos los profetas, él les explicó lo que se refería a él mismo en todas las escrituras. Y al acercarse al pueblo a donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron y le pidieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, y luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y cuando se los dio, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro, se les decía: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Fíjense que estos 2 discípulos, la tradición suele decir que eran parte de los 70 discípulos que Jesús envió. Lo único que sabemos es que uno de ellos 2 se llamaba Cleofas. Algunos dicen que Cleofas era el padre de uno de los apóstoles de Jesús. La cuestión cierta es que lo que vemos es que el Cristo resucitado en ellos provocó una revelación como no la tenían acerca de quién era Él mismo, o sea, de quién era el Salvador, de quién era el Mesías. Y lo primero que quisiera decirte hoy es que esto mismo te va a acontecer a vos al encontrarte con el Cristo resucitado.
Una de las gracias más grandes que podemos llegar a tener aquellos que nos acercamos a Jesús es tener revelación. Ya no somos los mismos, porque cuando la revelación viene a nuestra vida, comenzamos a entender lo que nunca entendimos, comenzamos a ver lo que nunca vimos. Y Jesús envió a su Espíritu, que es espíritu de revelación y de sabiduría, para que nos guíe a toda verdad. Entonces imagínense, nuestro encuentro con el Cristo resucitado, nuestra apertura al Cristo resucitado, lo que nos va a traer es una luz espiritual que quizás en la vida tuvimos. Pero en esta temporada de nuestras vidas vamos a vivir más luz que nunca. Venimos de la oscuridad, pero Cristo Jesús en sí mismo es luz. Es luz que es clara y disipa toda tiniebla y que nos permite entender cómo Él está queriendo operar en nosotros, qué está esperando de nosotros. La revelación lo que hace es eso, nos saca de la confusión, nos saca de la confusión. ¿Cuántos de ustedes mismos, muy probablemente, antes de tener un encuentro real con Jesús, lo único que conocían de Jesús era a causa de la religiosidad? Y quizás repetiste como loro un montón de veces, no sé, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o oraciones o frases que en tu vida entendiste, pero la revelación lo que te trae es comprensión del mundo espiritual. Y yo confío en el nombre de Jesús que en esta mañana va a haber revelación abundante sobre tu vida. La revelación, algo que he aprendido en mi caminar con el Señor, es que te cambia en la acción, te cambia en la práctica. La revelación no es mera información que recibís, no es data simplemente que te dan, no son, como dicen ahora los pibes, no, factos, ¿no? Es más que eso, es un conocimiento espiritual que transforma tu accionar, transforma tu vida. Ya no sos el mismo. Desde que se te reveló, ya no podés volver atrás. Ya no podés volver atrás. ¿Cuánta gente he escuchado decirme esto? Lo había escuchado tantas veces, pero sentí que un día se me reveló y es como que me cambió. Nunca más fui el mismo. Yo confío en el nombre de Jesús que eso es lo que Dios va a hacer sobre tu vida en esta mañana. ¿Sabés que el Evangelio de Juan trae 3 historias más en las que quisiera que meditemos? Juan capítulo 20, versículo 10, tiene la historia de María Magdalena, porque María tuvo el privilegio de ser la primera que se encontró con el Cristo resucitado, cuando Él recién se levantó de entre los muertos. Y Juan capítulo 20, versículo 10, dice que los discípulos regresaron a su casa después de encontrar la tumba vacía. Pero María se quedó llorando afuera, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y ahí vio que había 2 ángeles vestidos de blanco que estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera, otro a los pies. Y ellos le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? La misma pregunta: ¿a quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, díganme dónde lo ha puesto y yo iré por él. Entonces Jesús le dijo: María. Y ella se volvió y exclamó Raboní, que en arameo significa maestro. Y él le dijo: suéltame. Se ve que se abalanzó contra él, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos, dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él le había dicho. Fíjense que la escena de María es espectacular, pero muestra también lo que provoca en nosotros el Cristo resucitado. Saben, muchas veces estamos pasando momentos de mucha dificultad y algo que sucede con nosotros cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado es experimentar consuelo. Es que Dios cambie nuestra realidad de una manera repentina y sobrenatural. Yo lo que veo del efecto de la resurrección en María es
es este consuelo sobrenatural que de pronto cambia el lamento en alegría, en euforia, en una gracia que es sobrenatural, que de pronto sobre la persona se manifiesta, ¿no? Porque ya las cosas no eran las mismas y no iban a ser iguales. Por eso Jesús le dijo, no me toques, sería, suéltame. El cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado. Jesús tuvo en esos 40 días que se manifestó después de haber resucitado, tuvo apariciones que mostraron que su cuerpo ya no era el de antes. Tenía las marcas de los clavos, tenía las marcas de la lanza, de todas las heridas que había sufrido, pero de pronto, por ejemplo, estando cerrado con llaves, el lugar donde estaban los apóstoles se aparecía en medio de ellos. Su cuerpo no era igual, no era como el de nosotros. Es más, muchos teólogos coinciden que hablando de la resurrección de los muertos, lo más probable es que el cuerpo que el Señor nos vaya a dar, lo que la palabra llama el cuerpo glorificado, sea lo más similar a esto. Un cuerpo que tiene otras condiciones respecto a la física. Pero la verdad es que el Cristo resucitado se presentó ante María, que lo que estaba demostrando con sus lágrimas era el amor que tenía por el Señor. Lo único que quería es encontrarse con su cuerpo. O sea, ni siquiera le pedía al Señor resucitar porque nadie entendía que él iba a resucitar, a pesar de que Jesús se hartó de hablarles de esto. Ellos no entendían cómo esto fuera posible. Solo querían llorar su muerte. Es más, otros de los evangelios lo que relatan respecto a esta escena es a algunas mujeres yendo con ungüentos y con especies aromáticas para de alguna manera acondicionar el cuerpo. Saben que en la tradición judía, en el tiempo de Jesús, lo que se solía hacer es que cuando un individuo moría, se ponían especies aromáticas y se colocaba el cuerpo en un lugar en donde de alguna manera se esperaba que terminara haciendo huesos. Ese proceso tardaba mucho tiempo. Y para todo ese tiempo, cuando el cuerpo se iba descomponiendo, en realidad lo sostenían como con un buen ambiente, con especies aromáticas. O sea, ellos esperaban en realidad que el cuerpo de Jesús se fuera a descomponer. Después los huesos se agarraban al año aproximadamente y se ponían en un osario, o sea, en una pequeña urna solo para huesos. Cuando les digo pequeñas, literales, estoy hablando de algo de este tamaño, así. Y eso se colocaba en tumbas familiares, sería. Pero el cuerpo no estaba. Cuando fueron, el cuerpo no estaba. Y María recibió consuelo. Yo quiero declarar en esta mañana que así como María experimentó consuelo en lo que vos estés atravesando, el Cristo resucitado va a traer consuelo sobre tu vida. Porque eso es lo que el Señor tiene para darnos. Es más, Él nos envió a su Espíritu, que el apóstol Pablo lo describe al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, y Él es descrito como el Consolador. Aquel que puede darnos fortaleza cuando nadie puede darnos fortaleza. Aquel que puede darnos una paz cuando nadie podría tener paz. Ese es el Señor de gloria que habita en nosotros. Amén. Este mismo evangelio tiene la historia que está ahí nomás de Tomás. Y muchos de ustedes deben conocer la historia de Tomás. En capítulo 20, un poco más adelante, versículo 24, dice que Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, y no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Y cuando dice que en el versículo 25 los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él le dio esta respuesta que lo encerró al pobre Tomás casi para siempre como un tipo dubitativo, ¿no? Mientras no vea yo, versículo 25, la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Y una semana más tarde dice que estaban los discípulos de nuevo reunidos en la casa. Tomás estaba con ellos y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. O sea, Jesús había escuchado, ¿no?, lo que Tomás había dicho en su ausencia. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y le cerró diciendo,
Tomás respondió, Señor mío y Dios mío, pero él terminó diciendo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Fíjense que una de las cosas que el Cristo resucitado cuando se nos presenta provoca en nuestra vida es que nos volvamos personas de fe. Personas de fe, nuestra fe comienza a crecer. O sea, son nuestras experiencias con Cristo las que acrecientan nuestra fe. Nuestras experiencias con Cristo. Te quiero mostrar una conexión loca, pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Juan capítulo 1 dice que Jesús era el verbo, o sea, la palabra que se hizo carne. O sea que cada vez que yo voy a la palabra, o sea, voy a Cristo, mi fe se acrecienta. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, yo necesito conocerlo más. Yo necesito hurgar en Él. Yo necesito tener esta convicción de que cada vez que yo me encuentro con Él, tengo una experiencia con Él, persevero en mi búsqueda de Él. Mi fe se ve solidificada. Mi fe se ve fortalecida. Y yo creo que nada lo explica mejor que esta imagen que un día Jesús contó a sus discípulos y le dijo, edifiquen su casa sobre la roca. Porque en las tormentas, nuestra casa edificada sobre la roca no va a poder ser tirada por nada. El problema de la incredulidad es que muchas veces, claro, nuestra falta de búsqueda del Señor termina siendo aquello que nos tiene con nuestra casa construida sobre un cimiento muy endeble. Al primer viento, a la primera tormenta, a la primera dificultad, el enemigo fácilmente nos puede llegar a hundir. Yo quiero declarar en esta mañana, en el nombre de Jesús, que en esta temporada el Cristo resucitado solidifica tu fe y la fortalece para llevarla a un nuevo nivel. Confío en el nombre de Jesús que cualquier dificultad que tire a otros, a vos no te va a tirar, porque vos vas a vivir buscando al Cristo resucitado. Pero para esto, fíjense que hay como una posición activa en uno, ¿no? Tiene que haber una posición no pasiva, sería una posición de búsqueda. No, es importante que lo busquemos, es importante que queramos saber más de Él, que para nosotros sea como una obsesión conocer más a Cristo Jesús, ser conocidos por Él para poder ser transformados desde ese lugar conforme a su imagen y a su semejanza. Juan, el Evangelio de Juan, contiene otra historia. Un capítulo más adelante, antes de que termine, esta es la última historia que el Evangelio de Juan recoge, es la restitución de Pedro. Y dice el versículo 15 que Jesús de pronto se les apareció cuando Pedro y algunos discípulos estaban pescando, ¿no? Y repitió este milagro que Jesús ya había hecho con Pedro muy al inicio de su ministerio, cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano a ser sus discípulos. El milagro de una pesca sobrenatural, de una pesca milagrosa, ¿no? Ahora, dice que Jesús en la orilla los estaba esperando con el desayuno. Pedro, cuando se dio cuenta que era Jesús, se tiró al agua y fue hasta él. Y dice que cuando terminaron de desayunar, en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, che, ¿estás conmigo acá? Cualquier cosa te resucitamos, ¿eh? Dice que cuando terminaron de desayunar, versículo 15, capítulo 21, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pero Jesús volvió a preguntarle y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dijo. Y por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro dice que le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le volvió a decir, apacienta a mis ovejas. De veras te aseguro que cuando eras joven, te vestías a ti mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, extenderás las manos, otros te vestirán y te llevarán
a donde no quieras ir. ¿Saben? Esta restitución de Pedro se da luego de la negación de Pedro. Ustedes se acordarán que cuando Jesús fue apresado en Getsemaní, el único que lo siguió medio de lejos, acobachado, porque todos los demás se fueron, fue Pedro. Y Jesús le había adelantado que Pedro lo iba a negar 3 veces. Entonces, fíjense que Jesús en esta escena lo que estaba haciendo es como volver a ponerlo a Pedro en su lugar, porque yo quiero entender que Pedro, por el temperamento que los evangelios muestran que tenía, debía estar muy avergonzado por haberle negado a Jesús. Y Jesús estaba buscando que Pedro fuera una de las voces principales de la iglesia una vez que Jesús se fuera a la diestra del Padre. Esta es una de las cosas que el poder de la resurrección provoca en nosotros. Sin importar nuestras fallas, si nosotros los buscamos con sinceridad. Me encanta esa escena, ¿no? Dice el Evangelio que Pedro se ciñó la ropa, o sea, se puso, estaba en cuero, estaría pescando, y se tiró al agua cuando vio que era Jesús el que estaba ahí en la orilla preparándole el desayuno. Es espectacular la imagen, ¿no? Y como si vos estás en el Paraná y de pronto sabés que Jesús está en la orilla y el tipo se largó ahí. Impresionante. Y por la duda, para estar un poco más presentable, porque le ha dado vergüenza, se puso la remera, ¿no? Y yo lo que veo es a Pedro avergonzado por sus errores, por su negación. Salvo que haya algún individuo perfecto entre nosotros, yo creo que muchas veces hemos necesitado ser restituidos por Dios. Ser restituidos. Si saben, el encuentro que tenemos con Jesús resucitado lo que provoca es eso, es una restitución, porque Jesús es pura gracia, Jesús es pura misericordia. Vos quizás estás en esta mañana y estás escuchándome y te sentís tan imperfecto. Hey, bienvenido al club. Nosotros somos lo vil y lo menospreciado del mundo que ha sido escogido para avergonzar a los sabios. Pero el Señor está tratando con nosotros y muchas veces en este camino nos podemos equivocar, muchas veces en este camino vamos a resbalar, pero el Señor, siempre que lo busquemos de todo corazón, va a estar ahí para volver a ponernos en el lugar que nos corresponde, porque Él tiene un propósito con nosotros y no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla sobre nuestras vidas. Amén. Ser restituido significa volver a estar en el lugar en el que nos correspondía estar. Y el enemigo, ¿saben?, es muy astuto. Por nuestros errores muchas veces nos hace colocar en un lugar incorrecto, nos hace colocar en otro lado. No permitas que el enemigo te encasille. No permitas que el enemigo te encasille, te meta en un lugar que no te corresponde. Si Dios te llamó, a pesar de que te equivoques, busca al Señor de todo corazón. El Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a poner en el lugar de tu destino. Entonces, ojo con la culpa, porque mucha gente en realidad es oprimida por el enemigo, por los errores que ha cometido con la culpa, y la culpa es una herramienta totalmente satánica para frenarnos, detenernos y limitarnos. Y Jesús por eso le decía, apacienta mis ovejas. Estaba hablándoles acerca del rol que Pedro iba a tener. Y ya de paso aprovechó y le habló del final de sus días. O sea, un versículo más adelante, no lo llegué a leer, aclara de esta manera. Jesús le estaba diciendo el tipo de muerte que Pedro iba a tener. O sea, Jesús aún en esta escena no solo lo restituyó, le dijo, mirá, a vos no te queda otra. Tu vida va a terminar así, vas a terminar entregando tu vida por mi causa. Tremendo. Pero esta es una de las cosas que provoca encontrarnos con Cristo Jesús y nuestra vida cambia para siempre. Ahora, quiero volver a 1 Corintios, porque hoy te leí al principio 1 Corintios capítulo 15. Y a mí siempre uno de los individuos más misteriosos que he encontrado en la palabra es este Jacobo, el hermano del Señor. Fíjense que cuando Pablo relata
la tradición que él recibió, porque esto en realidad es un relato, él enseña a los corintios lo mismo que él recibió. Ante todo transmití, dice el versículo 3, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, etcétera, etcétera. Y cuando está ahí, llegando al final, dice, luego se apareció, versículo 7, a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de término, se me apareció a mí. ¿Saben? Este Jacobo, el Evangelio lo describe como el hermano de Jesús. Y si vos vas a los Evangelios, te vas a dar cuenta que la familia de Jesús no estuvo mucho en el ministerio de Jesús. Es más, estaban como que no entendían bien de qué se trataba el ministerio de Jesús. Es más, relatan los Evangelios que en algún momento lo fueron a buscar pensando que estaba loco y cosas por el estilo. Pero lo que cuenta Pablo es que se le apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, solo que vienen de dos traducciones distintas. La historia describe a este individuo como Santiago el justo, hermano de Jesús. Y todos coinciden con que fue otro hijo que tuvo María. Lo más probable es que este sí, pleno fruto de María y José, ¿no? Así como Judas y así como José. Son los tres nombres que relatan los evangelios de hermanos de Jesús. Y también dice que tenía hermana Jesús, pero nosotros no sabemos los nombres. Ahora, la tradición cuenta que Santiago, a pesar de no estar vinculado, o Jacobo, a pesar de no estar vinculado al ministerio de Jesús, cuando Jesús murió y resucitó, se le presentó a él. Y ese encuentro lo cambió para siempre. Al punto de que se puso al frente de la iglesia en Jerusalén. Increíble. Por eso, algo que meditaba es, evidentemente, encontrarnos con el Cristo resucitado, a pesar de que nuestra vida podía haber ido por cualquier otro rumbo, encontrarnos con el Cristo resucitado nos da propósito, nos cambia el destino para siempre. Esto es lo que pasó con Santiago. Entonces vos lo vas a encontrar, a Jacobo, Santiago, en Hechos, teniendo un rol protagónico en el inicio de la iglesia. Este Santiago o Jacobo es el mismo que escribe la carta de Santiago, esta carta apostólica que encontramos antes de llegar a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. De pronto Jacobo tuvo un encuentro con Jesús, ya no como su hermano, sino como el Señor de la gloria, como el Rey de todo. El Cristo resucitado es alguien que cuando se presenta a nosotros nos da una experiencia espiritual que nos da propósito. Nos da un sentido de trascendencia, entendemos que tenemos un rol en esta tierra. Hay algo que Él quiere hacer con nosotros y si nos alineamos a sus planes nunca más seremos los mismos. Y eso le pasó a Jacobo Santiago. Y estuvo al frente de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de la que nacieron todas las iglesias, hasta entregar su vida por Jesús, porque lo asesinaron también. Y su vida fue fundamental para la expansión del reino de Dios desde el inicio. Y 1 Corintios capítulo 15 también nombra la misma experiencia del apóstol Pablo, y con esto quisiera terminar. Porque la experiencia del apóstol Pablo es sumamente llamativa. Pablo fue contemporáneo a Jesús, pero no hay ningún registro que muestre que en vida Jesús se atravesó con Pablo. Fíjense aún que Jesús fue contemporáneo de Gamaliel, el maestro fariseo que lo capacitó en la ley judía a Pablo. Pero no hay registro de que en vida, en su ministerio, Pablo o Saulo, antes de ser transformado, ¿no?, y Jesús se cruzaran. Pero sí, Jesús resucitado se le presentó a Pablo y le cambió la vida para siempre. Y eso es lo que justamente dice acá, versículo 8. Por último, como un nacido fuera de tiempo, la Reina Valera dice como un abortivo, como alguien que no tenía que haber encajado en esto, pero de pronto aparecía acá.
Yo creo que así somos un poco todos nosotros, ¿no? Por la gracia de Dios entramos por la ventana, pero entramos, acá estamos. Como un nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Sigue diciendo el 9: admito que soy el más insignificante de todos los apóstoles, que quizás ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Lo último que quisiera decirte es que quizás uno de los efectos más increíbles de la resurrección en nuestra vida, encontrarnos con el Cristo resucitado, es que provoca una transformación que nos deja irreconocibles. Irreconocibles. No importa que hayas sido un malandra, Dios te cambia, te da vuelta como una media. No importa que hayas sido un desastre, la gente que te conoció en oscuridad y en tinieblas te va a ver y te va a ver resplandeciendo de luz por la transformación que Cristo Jesús va a provocar en tu vida. Eso es lo que pasó con Pablo. Por eso la historia de Pablo es tan asombrosa y fue tan importante para la expansión del reino de Dios desde el inicio de la iglesia, porque de pronto Pablo, que en ese tiempo era conocido como Saulo, estaba yendo a apresar a hermanos nuestros en la fe a la ciudad siria de Damasco, y se cae del caballo porque se le presenta una luz imposible de observar, al punto de que en realidad esa luz le provocó ceguera, y él solo escuchaba una voz que le cambió la vida para siempre, y era la voz de Jesús, del Cristo resucitado, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo hasta ese momento había estado haciendo lo que hacía pensando que servía al Señor, pero en realidad no lo servía nada. O sea, que servía a Dios. No lo estaba sirviendo, estaba persiguiendo a Dios y los planes de Dios. Pero cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, nuestra vida es transformada para siempre. La experiencia de Pablo fue de salir de la religiosidad más recalcitrante a predicar la gracia y la libertad de Dios en Cristo Jesús. Quizás la experiencia tuya no tiene que ver con salir de la religiosidad. Quizás la experiencia tuya tiene que ver con salir de la oscuridad, de las tinieblas más terribles. Pero lo que te puedo asegurar es que encontrarte con Jesús te va a transformar de una vez y para siempre. Y eso es de lo que más me gusta de nuestras experiencias con Dios, que la gente que nos conocía como éramos antes, ¿viste? No puede creer lo que ve cuando nos ve ahora. Y yo sé que si vos te estás acordando de las frases que te dicen, te vas a reír conmigo, ¿no? Pero muchos amigos, muchos conocidos. Y ojo, quiero decirte algo que es importante, ¿eh? Acá está la diferencia en que cambies de verdad o seas un hipócrita. Encontrarte con Cristo Jesús. Porque yo también como pastor no recibo muchas veces eso, ¿no? Ese sabandija va a tu iglesia, me dicen, ¿no? Como si yo, claro, tuviera la capacidad de cambiar a la gente. Y yo siempre suelo decir lo mismo. Claro, amigo, mira, a la iglesia va todo el mundo. Va gente que quizás en su vida quiere cambiar, y va gente que abre su corazón a Jesús y con sinceridad lo busca. Esa gente es verdaderamente transformada. Otra gente tiene esta casa, como en muchas iglesias pasa, simplemente como un lugar para aplacar su conciencia. Son lo que nosotros llamamos los cristianos de domingo, ¿no? Que en la semana se olvidan de Jesús y en realidad no están abiertos a que Jesús los transforme. Simplemente tienen una religión. Yo confío en el nombre de Jesús de Nazaret que sobre tu vida Cristo Jesús va a traer transformación. No vas a ser un cristiano de domingo, no vas a ser uno más. No, Cristo Jesús sobre tu vida va a traer transformación. Tenías el carácter más podrido, pero Cristo Jesús te está amansando. ¿Sí? Tenías quizás una vida, una mente llena de oscuridad, llena de tinieblas, de perversión, pero Cristo Jesús te está santificando. Dios está cambiando todas las cosas.
No dejes de buscarlo. No dejes de buscar tener un encuentro con Él, porque tu vida jamás va a ser la misma. Yo confío en el nombre de Jesús en esta verdad y declaro que todas aquellas cosas que experimentaron los primeros discípulos sobre sus propias vidas, el Señor Jesucristo las trae a realidad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús.